¿Qué tal, gente? El foro una vez más a nombre de Software Team y Furrecueva presentando un nuevo video sobre una situación que he estado viendo últimamente en los torneos que hemos tenido en Furrecueva y al jugar de pronto de manera casual con algunas personas. Algo que genera mucha confusión es las ventanas de activación y un CGOG. ¿Qué es el CGOG? Bueno, como en videos pasados tratamos en el video sobre qué es meta, trataremos también lo que es un CGOG. CGOG también son iniciales. Simultaneous Effects Going in a Chain. ¿Qué es Simultaneous Effects Going in a Chain? Bueno, múltiples efectos o efectos que de manera simultánea van en una misma cadena. Esto genera mucha confusión con muchos jugadores, lo he visto incontables veces. Yo personalmente, como ya han visto en videos pasados que yo me especializo en máquinas, tengo muchos fenómenos entre máquinas en donde eso sucede con gran frecuencia. ¿Cómo funciona un CGOG? Cuando dos o más cartas simultáneamente cumplen su condición para activar en algún punto, en alguna cadena, en algún efecto a resolver, pero todas estas cartas han cumplido su condición. Y entonces, al terminar de resolver lo actual, en una cadena nueva que se va a generar por estos efectos que entrarían como efectos trigger pendientes, todos estos efectos activan simultáneamente. Y sin embargo, no significa que por eso vayan a resolver al mismo tiempo. No. Activan simultáneamente, pero estos son acomodados en una cadena. Esto para simplificar o facilitar la correcta resolución de estos efectos. Justamente entre máquinas va a ser muy fácil ejemplificar este efecto, así que vamos a pasar a cartas físicas para que puedan ver lo que es un CGOG de manera sencilla para que lo entiendan. Bueno, gente, aquí tenemos un grupo de cartas específico. Como ya saben, yo me especializo en máquinas, entonces va a ser más fácil para mí explicarles a ustedes con esto. Pero aquí el punto clave o lo que le van a tener que prestar más atención sobre todo son los elementos técnicos sobre mecánicas de juego, sobre activaciones y todo, para poder entender a la perfección lo que entraría como un CGOG. Si no conocen los efectos de las cartas, no se preocupen, nos van a ir viendo en pantalla de poco en poco para que vayan entendiendo los efectos. Estos monstruos, conocidos simplemente de manera popular como los ABC, son monstruos muy comunes en el juego. ¿Cómo funciona un CGOG? Como se ha mencionado, cuando múltiples cartas cumplen su misma condición al mismo tiempo. Entonces, los tres monstruos de estas máquinas de unión o activan de la misma manera, aunque resuelven diferente. Entonces, para activar simplemente tienen que irse al cementerio y van a hacer diferentes cosas. Va a traer una máquina de unión del cementerio a la mano, máquina de unión del deck a la mano o máquina de unión special de mano a campo. Pero solo piden irse de campo a cementerio sin importar el cómo. Entonces, si digamos que yo cuento con B y C en campo y A en la mano, y de pronto es jugado ya sea por mí mismo o por mi oponente, en realidad aquí no importa, un Darkhold cuyo efecto es destruir todos los monstruos en el campo, estos simultáneamente se van a ir a nuestro cementerio. Esto implica que los dos han cumplido su condición, por lo que los dos activan de manera simultánea. Pero para poderle dar un orden al juego, ya que el juego es muy importante todo ese tema del orden y de la correcta coherencia y activación de los efectos, los vamos a acomodar en una cadena. Como son mis efectos, yo los puedo ordenar en el orden que quiera, dentro de una cadena pertinente para la activación de ellos, o sea, la cadena siguiente después de lo último resuelto, que es en este ejemplo el Darkhold. Entonces, yo puedo meter a B como eslabón 1 para tratar de agregar del deck a la mano cualquier máquina de unión del deck, y C como eslabón 2 para poder convocar una máquina de unión de mi mano. Y entonces los resolvería en ese caso como normalmente resolvería una cadena, del último eslabón jugado hacia atrás. Entraría a resolver C, convocando una unión de mi mano, y B, trayendo otra del deck a la mano. Esta misma capacidad de activar simultáneamente múltiples cartas y acomodarlas como quieras, es válido en cualquier orden en este caso, porque también podría resolverlos al revés, siempre y cuando tenga una forma pertinente de activar cada efecto, y en diferentes combinaciones, como por ejemplo que se vayan estos dos juntos,
Pero ¿qué pasa cuando el oponente mismo también tiene un efecto trigger? Que haya quedado como un trigger pendiente además de nosotros. Aquí está el núcleo Mechlord. Podrán ver sus efectos completos en pantalla, pero vamos a enfocarnos en uno en particular. Cuando él es destruido por el efecto de una carta, puedes convocar un Mechlord Emperor ignorando condiciones de convocación desde el deck al campo, diferente a lo que yo controlas en ese momento. Digamos que yo controlo a B y mi oponente controla la esfera, al núcleo. No importa si mi oponente o yo mismo jugamos Darkhold. Ambos monstruos son destruidos y son enviados al cementerio. Ambos monstruos cumplen su condición para activar. Entonces, en una cadena nueva, ambos van a tener que entrar en un Segok. Pero hay muchas veces que se presenta una duda entre jugadores. ¿Cómo resuelvo primero? ¿Quién va a resolver primero? ¿Quién va a resolver después? ¿O cómo activamos correctamente los efectos? Pues aquí es muy importante lo que conocemos como prioridad de turno de jugador. Esto implica que el jugador en turno, o sea, el dueño del turno, que en este ejemplo sería el jugador del ABC, es el que tiene la prioridad para meter primero la activación de sus efectos. Y si fueron simultáneos o entre sus propios efectos ya se está formando un Segok, va a meter todos sus efectos y ordenarlos en el orden que quiera. Y una vez que termine de marcar todos sus efectos, sobre el último eslabón marcado, entonces el jugador contrario, que no es dueño del turno, procede a meter todos los efectos trigger pendientes que tenga a colocar en ese momento. Y en este ejemplo, el núcleo Mechlord y B, junto a un Darkhold, el primero en activar sería B, pasa la prioridad de turno a su oponente y entra ahora la esfera. Y las resolvemos como normalmente se resuelve una cadena, del último eslabón jugado hacia atrás. Entonces resuelve la esfera trayendo un Mechlord Emperor y resuelve B trayendo una unión del deck a la mano. Recuerden esto es muy importante porque esto es lo que luego genera mucha confusión entre muchos jugadores. Hace no mucho, bueno, no, sí es cierto, ya realmente ya tiene algo de tiempo porque ya ha pasado un poco de la temporada que se consideró el formato Tournament, pero por lo menos con decks como esos pudimos llegar a ver cadenas gigantescas de múltiples efectos en el cementerio de ambos jugadores, porque cuando era un mirror match era todo un caos. Los Segok no son muy bien conocidos por la generalidad de jugadores, pero son extremadamente importantes porque se presentan de maneras constantes todo el tiempo en el juego. A veces, aunque no queramos o aunque nuestros decks no tengan ese tipo de dinámica de manera natural o de manera propia. Pero luego, como se van suscitando las cosas en el juego, pues un Segok se hace presente. Y cuando se haga presente, es bueno saber cómo funciona para que podamos seguir jugando sin ningún problema ante ellos. Pues de momento es todo. Si tienen dudas, preguntas o sugerencias, colóquenlos en la caja de comentarios, denle like y suscríbanse. Nos vemos en un video futuro.